Bueno, buenas noches, amable auditorio de Paranoic TV. El día de hoy el motivo de poder reunirnos, compartir esta experiencia con los expertos, es poder llevar a cabo una pequeña mesa de compartir puntos de vista, desde el punto de vista científico, un punto de vista ideológico, ¿verdad? Y básicamente la opinión de nuestro experto, que es el demonólogo, para que, bueno, podamos notar este apartado tan importante que implica hablar de demonios, en este caso hablar de posesiones. Tenemos en esta primera voz lo que es su servidor Trinidad Palomares. Como ustedes saben, soy antropólogo social. De este lado tenemos a nuestro experto Rod Viñas, que es nuestro demonólogo, y por este lado tenemos a nuestro psicólogo, el licenciado Rubén Reza. Muy bien, miren, en esta primera parte quisimos compartir lo que es por una parte la experiencia, por otra parte el conocimiento que tenemos acerca del tema, obviamente para tener con ustedes un panorama un poquito más amplio, un poquito más veraz acerca de lo que implica hablar de un demonio, hablar de una posesión. Desde el punto de vista cultural, sí quisiera abordar esta parte de hablar de demonios, implica principalmente el rompimiento de un vínculo. Bajo la tendencia aristotélica, nos menciona la creación de un pensamiento, lo que es por el lado, digamos, bueno, el lado que se aboca más un poco a la cuestión de las sombras, del oscuro. Ya lo tocábamos en alguna otra ocasión, el lado de lo desconocido. Hablar de un demonio dentro del panorama cultural de las diferentes sociedades actualmente implica este rompimiento que conlleva básicamente a que no estás dentro de un sistema ideológico como es la religión, un sistema social como es el resultado tanto de la religión, y en este caso también lo que implica el que tú no estés obedeciendo las reglas, ¿no? De repente lo vemos de una manera socialmente. Una persona puede estar poseída por un demonio cuando no entra en el contexto de las buenas costumbres, de los rituales, de la cohesión que te provoca la idea de religión. Eso entendido bajo el panorama de que estás del otro lado de la sombra, ¿no? Digámoslo así. Esta figura que culturalmente conocemos como el demonio, una criatura con cuernos de color rojo, barbón, con una pata de gallo, una pata de mula, una cola larga, pues es lo que culturalmente conocemos, ¿no? Al menos en la cultura que nosotros podemos respirar aquí en el centro del país. En algunos lados será de otra manera, pero sí quisiera, Rodrigo, que nos pudieras profundizar un poquito más. Obviamente tú eres especialista, quisiera que nos regalaras esa parte de cómo entiendes esta parte, esta figura y la acción principalmente que va a estar llevando a cabo. Claro, bueno, el demonio no es, no es de una forma definida. Cada demonio, hay una serie de demonios interminable y cada uno tiene su propia forma, ¿no? Se le atribuye a su forma en cuanto a su grado de peligro, digamos así, o sea, de fuerza y en cuanto a su grado también de apariciones. En cuanto más es común este demonio, entre más se empieza a ubicar, entonces es cuando la gente le empieza a dar la imagen. Y la imagen se la dan, la primera imagen del demonio está en el libro del Codex Gigas, ¿no? Este códex que es muy famoso y que ha propiciado varias guerras, bueno, ahorita se encuentra creo que en un museo. Bueno, ahí fue la primera figura de Satanás, ¿no? No del demonio, de Satanás. Vamos a dividirlo porque hay muchos demonios, pero Luzbel, solo uno. Entonces, bueno, en este códex lo pintaban como con figura humanoide, pero con rasgos de dragón, garras y la lengua afuera. Cada cultura, como lo mencionas, le da la forma que en esa civilización le temen, ¿no? Pero hay bastantes cosas que se pueden decir de la forma o la interpretación de un demonio. En base al significado de demonio, bueno, el significado del demonio es sabiduría, porque a pesar, el significado no es malo, la personalidad del demonio sí, entonces por esto se le empieza a atribuir, ¿no? Todas estas personalidades diferentes, porque cada demonio es muy diferente al otro. Bien, miren, ahora por esta parte digo, la cuestión es que
¿qué pasa? ¿Qué pasa más allá? Digo, de repente sabemos lo que hay o lo que se ha investigado hasta el momento, sabemos lo que culturalmente nos van heredando nuestros padres o lo que nos hereda nuestro grupo social, ¿no? Pero, ¿qué está pasando arriba? ¿Qué pasa en nuestra psique, Rubén? Quisiera que nos pudieras comentar. Bueno, como lo comentaron muy bien ustedes dos, es decir, me gustaría tomar tu parte, Trino, es decir, cómo lo manifiesta una cultura cuando sales de ese molde social, igual como lo comentaste anteriormente, la parte que no es negativa, es sabiduría, estas dos se unen y lo que nos permiten psicológicamente es expresar la naturaleza humana, es decir, el hecho de que socialmente unos sentimientos sean considerados negativos es lo que nos permite creer en un demonio, es decir, yo puedo expresar aquello que se considera negativo o es malo. Estas imágenes, estos símbolos, justamente eso es lo que nos permite la expresión de una emoción que socialmente saldría del molde, como lo bien lo explicabas anteriormente. Entonces, me gustaría quedarme con tu concepto también de sabiduría, es decir, es un conjunto, es todo un complemento de las emociones humanas. Sin embargo, bueno, conforme fue avanzando la civilización, teníamos que mantenernos en un rango de represión, en el cual no podíamos matarnos, no podíamos odiarnos, no podíamos asesinar a alguien que nos hiciera daño, que nos cayera mal. Por lo tanto, el recurso es tener una creencia en donde yo puedo depositar aquellas emociones negativas y de esta manera no entro en una crisis o en un exceso de culpa. Lo que me permite esta creencia es poder desplazar todas esas emociones de manera que yo puedo vivirlos libremente. Sin embargo, bueno, hay un factor social muy importante, el cual, como bien lo mencionabas, al otorgarle totalmente la parte negativa a los demonios, lo que nos hace es pensar que hay emociones negativas y positivas, pero no, al contrario, todo es parte de la naturaleza humana. En esta parte tan importante que tenemos entonces acerca del conocimiento y cómo ahora la idea de bien y mal, digo, ya no únicamente queda allá arriba en el aire, ¿verdad? Religiosamente, Rodrigo, ¿cómo podemos entender entonces? ¿Cómo le podemos ir dando más forma a lo que es la idea del mal o en este caso dentro de nuestra cultura, qué quiere decir el demonio? Bueno, en un aspecto espiritual, jamás se va a concebir al demonio en el interior de una persona, ni siquiera de su mente, porque eso ya es opresión demoníaca, que es una etapa de la posesión demoníaca. Es la primera etapa de la posesión demoníaca, la opresión demoníaca, que son ataques a la mente de la persona, ideas que la lastimen, que la hagan susceptible. En la cuestión de la religión, en todas las religiones se ha dado el concepto de demonio, en algunas no tan malas, porque las religiones paganas incluso dicen que son necesarios por el equilibrio, de cómo hay cosas buenas, también hay cosas malas, y tú como ser humano tienes que tener la capacidad de ambas, ¿no? Pero desde el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, incluso en la Biblia es mencionado más veces que el mismo Dios, ¿no? Y es curioso cómo mencionan más a esa parte, ¿no? Que para ellos está tan mala, no sé qué es lo negativo, que el propio Dios, ¿no? Entonces empiezan los sumerios, fueron los primeros en decir es una posesión demoníaca. A pesar de que tenían ideas muy diferentes a los cristianos, ¿no? Bueno, que todavía en esa época no había cristianos. Pero en fin, se empieza a decir que no hay enfermedades, que no hay cosas mentales, que todo es provocado por los demonios, ¿no? Entonces, es bastante, la historia del demonio es muy larga, es más larga que a lo mejor la de la humanidad. Y entonces, bueno, pues recordemos que en este ámbito el demonio es totalmente independiente del ser humano. Muy bien, muy importante, Rodrigo, la parte que nos estás regalando. Quisiéramos escucharte un poco hablar, Rubén, ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿O qué has visto hasta la actualidad referente a...? Bueno, como lo mencionaban anteriormente, yo retomo la parte del castigo o de lo negativo. ¿Por qué? Bueno, como les mencionaba anteriormente, todas nuestras emociones, todos nuestros impulsos tienen que ser mediados, tienen que ser controlados para que la sociedad pueda existir. Es decir, para que podamos convivir, debemos mediar todas nuestras emociones, no podemos quedarnos solamente con emociones negativas o vivir los impulsos de manera natural. De lo contrario, pues no podríamos existir, estaríamos matándonos uno al otro. Entonces, por eso aparece esta parte de castigo.
sea, hay una conducta y hay un castigo. Por lo tanto, la parte negativa de los demonios, podría decir, que implican, son ese símbolo de la consecuencia negativa que podría yo tener si actúo de mala forma. Ajá. Es decir, que para que podamos existir debe de haber un castigo por actos malos. O sea, tenemos que vivir en una bipolaridad, bueno y malo. De ahí se rige nuestra conducta. O sea, yo hago cosas buenas, pero ¿qué pasa cuando mis emociones van más allá de un bueno y un malo? Tenemos que clasificarlas y por eso recurrimos a ciertos símbolos en los que, bueno, por la cultura que tenemos, nos manda directamente hacia un castigo. Entonces nuestra psique, ¿cómo funciona? De la misma manera, justamente así. Es decir, yo tengo un sentimiento negativo hacia alguien, un ser querido, por ejemplo, mis padres o mis hermanos, estas emociones son castigadas, ajá, se reprimen. Y lo podemos expresar fácilmente en mitos, en leyendas, inclusive en la misma religión nos pone ejemplos donde hermanos atacan entre sí, no sé, Cronos y sus hijos, ¿no? Donde Zeus es el único que sobrevive. Entonces, el poder expresar estas emociones es por eso que tenemos diferentes símbolos a nivel social, es decir, nos permiten una libre expresión, una mejor forma con los cuentos, leyendas y mitos. Muy bien, importantísimo esa parte, Rubén, ya que dentro de la cultura de cada grupo, obviamente, notamos esta parte tan importante, ¿verdad? De esta parte en donde la cuestión de estructura de la misma, de la misma creación del mismo hombre, nos está dando esta bipolaridad. Digo, difícilmente podemos concebir la idea de un Dios si no tiene que ver con un enemigo, ¿no? Hasta en las caricaturas tenemos a Spider-Man y tenemos a Venom, ¿no? Entonces es la parte mala del mismo personaje. Esta dualidad se esconde dentro del mismo comportamiento de la naturaleza, es parte de nuestra naturaleza misma, hay día, hay noche, hay mujer, hay hombre, ¿no? Entonces toda esta parte nos está llevando a tener esta visión de tener una pertenencia también hasta cierto momento, ¿no? Tienes que ser de los buenos, o en cierto momento, bueno, también pasas al lado de lo oscuro, ¿no? Del otro bando, en donde, bueno, esta lucha eterna de poder, de interés, de nuevas normas, de poder llevar a cabo diferentes manifestaciones de pensamiento, pues van a estar presentes totalmente en nuestra cultura. Digno siervo, perdón por todos mis pecados y el poder para enfrentar a este cruel demonio. Ve la cruz del Señor. Aléjate, poder infernal. Señor, escucha mis plegarias. Llegue a ti mi clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre. Señores, posesiones. Pues esta gran palabra que en nuestra actualidad, y si lo vemos desde un punto de vista de cine, nos hemos ido con varias ideas, nos hemos ido con varios disfraces, así como lo decía Rodrigo, hay cosas que no sabemos y que es importante siempre saberlo, y de hecho esa es la finalidad del foro, ¿verdad? Esta parte de tener esta parte bueno y malo, de repente nos lleva a otra esfera de poder entrar en materia, señores. La cuestión de cuando convergen. No podemos ser ni todo bien ni todo mal hasta donde llevamos esa pequeña plática, ¿verdad? Posesiones, desde el punto de vista cultural, viene a ser la conversión de estos dos mundos, ¿no? Cuando, si bien el bien
está en batalla con el mal. Nuevamente, el mal entra a lo que es el plano normal o común que conocemos actualmente y que obviamente va a causar desequilibrio, va a causar nuevamente estragos debido a que uno de los dos mundos quiere entrar de manera en muchas ocasiones forzada a un plano en donde no le corresponde, o en este caso en donde ha sido invitado. ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo, acerca de este punto ya para ir entrando en materia? Claro, mira, la posesión demoníaca surge, como decía Rubén, por el castigo. El castigo hacia el ser demoníaco, no para el ser humano, porque la persona que es poseída es tocada por Dios, así se percibe, ¿no? Es tocada por Dios porque Dios está permitiendo que esa persona sea la muestra, o sea, que sea el campo de la batalla entre estos dos mundos, ¿no? ¿Qué dices? Entonces la posesión demoníaca es cuando el demonio, a base del castigo, quiere empezar a sentir lo que nosotros podemos, porque nosotros somos seres con la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, el libre albedrío. Entonces, como tenemos esta dualidad en nuestra naturaleza, nosotros podemos todavía tener algunos placeres, digámoslo así, como por ejemplo el comer, el dormir, toda esta gama de opciones que ellos no tienen, porque son seres totalmente que no han sido ni van a ser ni fueron humanos y que quieren experimentar todo esto. Entonces, vamos a hablar de la víctima. La víctima puede ser una persona tanto creyente como no creyente, pero siempre son víctimas con la mentalidad, y ahí es cuando entra como este auge tantito de psicología en este campo, de decir, para que haya un poseído, esa persona tiene que ser débil mentalmente. Entonces no sé qué nos puedes decir acerca de la debilidad, o cómo es esto que se le considera débil mentalmente. Como lo mencionabas muy bien, Rodrigo, esta parte de una persona que tiene una tendencia, es decir, bueno, los placeres, dijiste una palabra muy importante en la psicología, porque los placeres socialmente están reprimidos, es decir, no podemos gozar, nuestra propia estructura no nos permite el goce. Tenemos sí ciertos goces, como tú lo mencionabas, comer, etcétera, pero son goces que son permitidos. El goce no tiene límites, en sí el goce es muy amplio, por lo tanto voy a buscar diferentes formas de expresarse. Sin embargo, socialmente pues muchos son reprimidos, son prohibidos, y entramos en lo que comentaba anteriormente. Necesitamos buscar una forma en la que socialmente me sea permitido poder gozar o expresar aquellas conductas que son consideradas negativas. Una posesión lo que me permite es poder realizar esos impulsos, insultar, agredir, morder, inclusive atacar a un personaje, a un familiar, y de esta manera no existe la culpa, porque inclusive existe amnesia, se podría decir, donde la persona no recuerda los eventos que realizó, solamente queda como el qué pasó, ¿no? Esta amnesia lo que hace es no sentirte culpable. Ok, bueno, pues sí, en cierto aspecto el demonio siempre rompe el muro entre la persona con un aspecto sexual, ¿no? Con alguna debilidad, con un punto que la persona siente que es totalmente susceptible, ¿no? Ya sea sexual, emocional, respecto a la familia, a las relaciones amorosas. Siempre que hay cierta ruptura de estas, es el medio que encamina a estos seres para entrar en nosotros. Y bueno, desde este mundo de acá no se le conoce como el poder librarte tú de hacer algo malo sin quererlo, sino que es totalmente la influencia demoníaca en las personas, ¿no? Que ha influido, bueno, desde hace mucho tiempo, y que en este tiempo se está presentando con mayor fuerza, no sé, por el aspecto social, por el aspecto de la cultura, por el aspecto de que ya se están perdiendo todas las creencias. Ha habido más acceso a todos estos fenómenos. Entonces, no sé. Pues bien, Rodrigo, en esta parte que tú comentas sobre la devaluación de lo que son los sentimientos o la gama de creencias dentro de la sociedad, yo creo o puedo visualizar lo que es una diversificación de estas creencias. Así como tú bien lo dices, actualmente, de donde tenga conocimiento, la religión católica es la única que tiene exorcistas, ¿no? Justamente atendiendo esta parte, o digamos la imagen pura que teníamos y de la cual, bueno, compartía
anteriormente, la dualidad, ¿no? Bien y mal. La cuestión del exorcismo, bueno, va muy basado a esta parte, pero ¿qué pasa? Culturalmente hablando, la diversificación de ahora de creencias, la diversificación ahora de símbolos en los cuales la sociedad está creyendo, pues obviamente también nos lleva a, si no crear nuevos demonios, principalmente sí poder ver más acciones por donde esta idea de mal, esta idea de nuevamente de un ente maligno, de un ser maligno, pues van a estar presentes dentro de. Te comentaba, hasta nuestros tiempos, los únicos que hacen exorcismo son los católicos, y eso, bueno, una persona certificada por Vaticano, en los cuales, bueno, implica también un ritual muy específico. Fuera de esa parte, digo, tal vez esta cuestión que tú comentas de la devaluación de la creencia, bueno, yo siento que va más enfocada a esa parte de que ya son muchas creencias, digo, ya no nada más es Dios, ya no nada más es creer en apóstoles y santos, ¿no? Ya hasta los santos son parte de este proceso de curación que van a estar llevando a cabo dentro de atender un mismo mal. Como podemos ver, y yo creo que algunos de ustedes como auditorio tienen conocimiento, y dentro de la misma historia de la religión católica, Jesucristo fue el primer exorcista, del cual podemos tener testimonio, del cual expulsó demonios antes de poder llegar a lo que es esta imagen tan importante que pudo dividir la historia, ¿no? Entre antes y después de este personaje. Pero abarquemos esa parte, Rubén, conforme a lo que es posesiones, digo, de repente pues sí se torna muy importante y quisiéramos que nos des el punto de vista, ¿qué pasa en la psicología? Claro, son diferentes factores los que influyen en una llamada posesión, como bien lo mencionaba Rodrigo. Factores importantes como rupturas amorosas, la cuestión sexual. Hay que tomar en cuenta que el factor sexual es muy importante, todavía sigue siendo prohibido de cierta forma, a pesar de cierta liberación que ha habido hasta nuestros días. E inclusive por eso cuando comienza a haber otras teorías, como las propuestas por Freud, etcétera, donde empiezan a abarcar fenómenos sexuales, salen a relucir varios impulsos y varios fenómenos psicológicos que pudieran dar un significado psicológico a estos sucesos. Quisiera retomar varios casos. Es importante también mencionar la vez que tuve la oportunidad de estar en Dimensión Reflexiva, en este programa de radio, en el cual el mismo auditorio nos mandaba un caso de un chico, ¿no? El cual era poseído o acosado por un ente. Hablaban de esta parte sexual, es decir, bueno, reitero, la parte sexual sigue siendo bastante prohibida y por lo tanto es un factor en el que nos puede llevar a poder expresar esos impulsos mediante una posesión demoníaca. Sin embargo, hay otros factores que son de interés, por ejemplo, estilos de vida, represiones, sentimientos, ¿no? La dinámica familiar, factores que pueden influir para que una persona sea poseída. Y hay otros casos que hay que analizar que os iré comentando más adelante. La importancia de tal vez de saber, compañeros, lo que es esta parte de posesiones, digo, yo puedo distinguir lo que son 3 fases dentro de este proceso pues tan importante, tan dañino para algunas personas. La primera etapa siempre se va a basar, bueno, hace un rato tocábamos la parte, ¿no? ¿Quién sí y quién no puede ser parte de, o quién puede tener este tipo de problema? Hay 2 móviles en esta primera etapa, en donde tú empiezas a notar este tipo de presencia. Uno es principalmente la invocación, básicamente tú, en algún ritual, una parte de este tipo que conlleva a la creencia y obviamente a que tú le abras la puerta. Es la primera fase, ¿no? Tú haces un ritual, caso común o más comúnmente, lo que es juegas con la Ouija, intentas hacer comunicación o un canal de comunicación entre un muerto o un ente justo con tu plano. Esa es la primera fase, ¿no? El primer contacto. Otra, obviamente no negamos lo que es la que una persona sea susceptible totalmente a este tipo de manifestaciones de energía, de este tipo de manifestaciones de cosas malas, ¿no? Si bien, ya lo hemos checado, hay personas o en las personas vive lo bueno y lo malo, también asimismo
eres imán para hacer cierto tipo de situaciones. Esa es, digamos que la primera fase. La segunda fase es cuando empieza a haber manifestaciones ya de este tipo. Se empiezan a mover las cosas, empiezas a ver espectros dentro de lo que es tu entorno, tu cuarto, tu casa. Y la tercera es la que nos va a estar llevando ya a una manifestación que implica lo que es la conducta, que implica lo que es ya los parámetros o las conductas socialmente aceptables, y que obviamente dentro de toda la cuestión que nos va a estar llevando en esta tercera fase, compañeros, va a ser la parte de apoderarte de tu alma. Si bien es el punto medular de toda esta cuestión, el sufrimiento, lo que es la negación de tu ámbito personal y familiar, el alejamiento, aislamiento, son lo que va a estar nutriendo esta parte. Pues muy bien, dentro de lo que comentas de que el demonio empieza a alejar a las personas, eso es muy cierto, los empieza a hacer solos, porque una persona sola es más susceptible a hacerla sentir que no vale, que está sola, que no tiene a nadie, que nadie la puede ayudar. Es decir, lo que se busca es que la persona no pueda expresar lo que está sintiendo, lo que está sufriendo por dentro. Tocaste muchos puntos con mucha veracidad. Uno de ellos es, la primera fase es abrirle la puerta, ¿no? Claro, siempre. Porque si tú tienes cualquier contacto con estos seres, pues ellos van a tener una respuesta, ¿no? Obviamente van a tener una respuesta. Y dicen que la invocación más funcional, la más rápida, es la mental. Tú llamándolos con la mente, ¿no? Es lo único que necesitas para abrirles la puerta. Después entra lo que es el acoso, ¿no? Que ya es cuando el demonio empieza a manifestarse ante la persona y hacerla sentir miedo. El miedo es lo más importante de esa fase. Con todo ese miedo, la persona está liberando toda una energía muy débil, pero al mismo tiempo el demonio se alimenta de los miedos. Ese siempre va a ser lo que lo va a fortalecer. Entre más miedo, entre más sola la persona, el demonio va a tener mayor acceso y mayor rapidez a poder poseerlo, ¿no? Después ya entra la otra, que ya sería la opresión, que ya viene directamente a la mente de la persona con ideas: suicídate, haz cosas malas, empieza, no sé, y hiere a alguien, lastima a tu familia, aléjate de todos. Esas son ideas que el demonio empieza a meterse. Le hizo presión porque no es algo que la persona quiera ni que le convenga, es algo que le están diciendo, ¿no? Y en otros casos, bueno, vamos a ver que pues muchas personas al cometer asesinatos, como en el caso de Amityville, ¿no? Era él escuchando todas las voces de estos seres que le decían que matara a su familia. Y la otra, bueno, pues ya es el adentramiento a la persona, ya cuando empieza la batalla y todo este rollo, y entonces ya el poseído empieza a tener varias habilidades que antes no tenía. Las habilidades refieren a cosas que la persona no hacía, ¿no? Empiezan a tener ciertos gustos que antes no tenían, como comer carne cruda, empiezan a hablar lenguas que no conocían, empieza la dermografía, ¿no? Que es cuando el ser que hay adentro empieza a plasmar letras o símbolos en la piel del poseído, como cicatrices. Otra es la adivinación, ¿no? Ese es un método que todo exorcista y todo demonólogo debe de aplicar para ver si de verdad está poseído, o si es esquizofrénico, o si tiene alguna enfermedad como paranoia, o si es una persona que tiene pues drogadicción o algún narcótico que le provoque todas esas conductas. Otra cosa pues es la fuerza, ¿no? De repente fuerza que tú dices, bueno, pero ¿cómo si está, no sé, chaparrito y delgadito puede mover así esas cosas? Esas son todas las habilidades que el demonio empieza a meter en la persona, pero ya cuando el demonio está dentro de una persona es porque ya la batalla está concretada en un punto, ¿no? Ya está el demonio con la persona, porque la persona es la que está luchando, ¿no? O sea, no, a lo mejor no es Dios. Él va a salir con ayuda de Dios, pero para eso, pues es el proceso, ¿no? Es un proceso bastante, pues, exhaustivo, muchas veces es muy largo, como lo decías, ¿no? A veces es cuestión de un día, a veces es cuestión de años, a veces, y más ahora que para hacerlo realmente veraz,
pues se tienen que tomar varias pruebas, ¿verdad? Aprueben el exorcismo. Bueno, referente a la parte psicológica, tocaste puntos muy importantes, Rodrigo, que es el aislamiento. ¿Qué pasa con una persona cuando se aísla de la sociedad o de su familia? Sí es más vulnerable a muchísimos factores sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de depresión, ¿no? Sentimientos de culpabilidad, etcétera. Son factores que sí hacen a una persona más sensible, más susceptible a algunas situaciones. Ahora, hay muchos factores que influyen, como lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, bueno, Jung, por ejemplo, este psicoanalista, hacía mención de arquetipo, lo mencionaba él, son modelos de símbolos, personas que se transmiten generación tras generación. Es decir, nosotros podemos diseñar un símbolo, pero ya ha sido diseñado anteriormente, ya lo hizo otra cultura, muchísimos años antes, y nosotros no podemos tener conciencia de eso, es decir, podemos decir, yo no lo conocía. Sin embargo, él explica que estos símbolos se van heredando en el inconsciente colectivo. Es por ello que nosotros no podemos explicar de dónde apareció cómo surgieron estas imágenes, si no las habíamos visto anteriormente, pero esta es una forma de explicar los símbolos. Ahora, hay un caso que a mí me gustaría compartirles. Dentro del manual que nosotros manejamos para poder diagnosticar, que es el manual diagnóstico, hay un libro de casos. En este hay varios casos referentes a posesiones. Tienen diferentes títulos, por ejemplo, brujería, el caso de otra persona. Es decir, no están tan metidos, podríamos decir, en la parte de la brujería, no es un concepto general. Sin embargo, ¿qué explican en uno de estos casos? Bueno, es el caso de una chica, la cual ella llegaba a su casa del trabajo, se dormía, cuando despertaba, su coche no tenía gasolina, parecía que alguien se había llevado su coche, las cosas en su casa las habían movido. Sin embargo, ella no sabía por qué. Al momento en que tiene una crisis, va a consulta y en ese momento puede recordar qué pasaba. Bueno, ella sufría amnesia y no podía recordar todos sus sucesos, ¿no? O sea, no recordaba que ella salía y ella iba a un lugar. ¿Qué pasaba en ese lugar? Bueno, ella había vivido ciertas experiencias traumáticas, por lo tanto la misma conciencia no le permitía recordar o hacer consciente estas situaciones. La misma amnesia de esta culpa y la fortaleza de la experiencia hacía que ella olvidara lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo su conducta era revivir ese suceso traumático. Es por ello que existen huecos, podríamos decir, en la explicación de la persona que es poseída. Porque ya con un análisis profundo podemos determinar por qué regresan a ciertos lugares. En gran parte de ellos pues ha habido violaciones, ¿no? Hay casos donde han sido abusados sexualmente por familiares desde los 9 años. Por lo tanto, es un suceso bastante fuerte, el cual la conciencia no permite que lo recuerden. Entonces ellos lo expresan como una posesión, o que hay algo más que está haciendo uso en este caso, de su automóvil o de su casa. Estos casos se han referido a diferentes diagnósticos, desde estrés postraumático, en el caso de que han sido producto de abusos sexuales o alguna agresión por parte de otras personas en su niñez o adolescencia, así como otros trastornos más graves, como trastornos de personalidad múltiple, donde la persona puede sentirse que tiene múltiples personalidades, ¿no? Juega diferentes roles que socialmente no les han permitido. Sin embargo, es importante hacer mención en que estos diagnósticos pueden muchas veces entrar en diferentes cuadros clínicos, es decir, puede haber otro tipo de explicaciones, es decir, la ciencia tiene su cuadro del cual expresa y puede expresar bien dónde queda la posesión. Sin embargo, es importante saber más allá, ir más a fondo. Por lo tanto, me gustaría saber, en este caso, ¿qué opinas tú, Rodrigo, sobre una posesión? Claro que sí es un punto de vista diferente, ¿no?, al de la psicología, porque aquí ya es en torno a todo el ser que está ocasionando esto, ¿no? Entonces, obviamente, en una posesión hay bastantes, a lo mejor, y ni siquiera necesita tanto la persona para ser poseída, ¿no? A veces ni siquiera es por rituales que ellos hagan, sino que ya en el lugar donde están ya habitan esas cosas y ellos son personas débiles, ¿no? Hablamos de personas débiles mentalmente, o a lo mejor ni siquiera eso, pero que empiezan a pasar
cosas que pues los hacen variar, ¿no? Entonces esas variaciones, indecisión te pone a ti en un papel susceptible, ¿no? Porque puedes recibir un ataque. De todo esto de la amnesia, de olvidar, se manifiesta en las posesiones porque se dice que sería muy traumático para una persona recordar todo lo que le hace a las personas mientras está poseída, porque a lo mejor son personas que ella quiere. Entonces, ¿por qué la persona se sale? Estamos hablando, haz de cuenta que vamos a poner el ejemplo de 3 dimensiones y tú eres la dimensión del medio, ¿no? Entonces tienes acá este lado y acá este otro. Entonces haz de cuenta que llegan y te empiezan a empujar, es lo que empieza a hacer el demonio con una persona. ¿Qué está empujando? ¿Qué quiere sacar del cuerpo? El alma. Ojo, ahí se da algo muy padre porque, bueno, muy padre por un lado y pues muy feo por otro lado porque se da el viaje astral. El alma sale del cuerpo. Y entonces el demonio puede entrar. No puede haber dos energías en un mismo envase, por así decirlo. Entonces, todo este forcejeo y todo empieza a causar todo esto, ¿no? Entonces, no eres tú. Así se interpreta. No es la persona, es el demonio a través de ella. De posesiones hay algunos muy famosos que incluso los han puesto a nuestro alcance a través del cine, ¿no? Como el del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Un caso súper sonado, con bastante, pues yo creo que el más fuerte, ha sido el más fuerte, ni siquiera el del exorcista fue tan fuerte porque Emily Rose estaba poseída por 6 demonios y los 6 eran de la cúspide de la pirámide, incluso por Satanás. Y ha sido la primera que ha sido poseída por el mismo Satanás. Entonces, entrando en este caso, ¿no? Era una chica estudiante, ¿no? Muy creyente, había vivido bajo la educación de una familia muy lineal en creencias religiosas, muy sana, y de repente se va a la universidad, cumple su sueño, se aleja de su familia. Ojo, ahí está el punto crítico se aleja de su familia y todo, entra a la universidad, conoce un chico y entonces empieza a ser poseída. Y es poseída incluso pues, por demonios muy fuertes, como ya lo mencionaba. Y después, ¿qué pasa con Emily Rose? Ok, ella tiene un proceso bastante traumático porque su caso es bastante triste incluso, porque ella tiene que regresar a su casa y entonces es cuando se empieza a dar todo este momento, ¿no? De que la familia no sabe por qué. Obviamente siempre se dieron cuenta que era cuestión demoníaca. Jamás se lo atribuyen a algo psicológico. Ni siquiera era una posesión demoníaca porque los síntomas que presentaba eran muy violentos. Entonces llega la suposición a través de una carta que ella le hace al sacerdote que la está ayudando, en donde ella dice que la Virgen María se le presentó y le dijo: ya no sufras, ya te llevo conmigo. Y ella dijo: no, yo quiero pelear hasta el final, ¿no? Y siguió hasta que en el exorcismo pues pierde la vida, ¿no? O sea, y muchos dirán: ay, pero ¿por qué no funcionó si era una persona creyente y todo? El padre lo pone como que ella quería que el mundo se diera cuenta de que existen estas cosas. Fue un caso reciente en donde ya empezó como la juventud a variar más en esta cuestión de la religión, donde ya incluso nosotros nos empezábamos a cuestionar de: ay, no es cierto, ni siquiera de... Y entonces dicen que esa fue la razón por la que Dios permitió que Emily fuera poseída, para demostrar, para hacer prueba de que esas cosas eran importantes. Y muere para dejar como la huella, para dejar, sí, o sea, el legado, la historia, porque ella quería que la historia se diera a conocer mundialmente. Rodrigo, bueno, sí, valga la pena y es importante comentarlo. La parte de por qué no acudir a una cuestión científica, teniendo en este personaje toda la cuestión que obtuvo, la atención que tuvo. Principalmente te vas a abocar a lo que es tu creencia, no puedes ir más allá principalmente.
Asimismo, tú puedes notar lo que es la presencia de Dios por medio de una Biblia, por medio de un rosario, de diferentes ritos, ¿va? Asimismo, la cuestión budista, llamámoslo así, va a tomar una cuestión de iluminación, pero más por medio de la meditación, como todos conocemos, ¿no? El principal paso, bueno, fue retomar esta parte de sentirte acogido dentro de una ideología que tú tengas. ¿Por qué? Porque aún respondes a lo que es tu marco social, tu marco familiar, tu marco en donde tú cumples un rol de hijo, de familiar, de esposo, marido, ¿no? Ahora bien, dentro de esta parte, lo que sí también quisiera resaltar es el sentimiento de culpa, que muchas veces, o yo lo puedo determinar como el arma más letal que tiene el demonio, a consideración de algunos otros puntos de vista, claro. Debido a que dentro de la religión judío-cristiana está la cuestión, el diablo es el único que puede recordar de tus pecados. El diablo es el único que te puede hacer retroceder en esta valoración que tú tienes nuevamente de tu vida. En varias religiones hay un lapso, hay un rompimiento de donde estás tú, lo que quedó atrás, lo que fuiste atrás, lo que hiciste atrás, los pecados que cometiste. Y obviamente la nueva vida dentro de un margen de lineamientos, de conductas que obviamente obedecen a una integración dentro de una visión de religión y otra vez para llegar a un punto en donde eres parte de. ¿Qué hace la culpa? En principal momento es alejarte, ¿no? Eres víctima de una cuestión de culpa cuando ya no por acciones, ese sentimiento va a estar presente. Le hiciste daño a tu mamá, le hiciste un daño a tu vecino, envenenaste un perro, mataste un gato, cosas que en verdad te hacen sentir mal, va a ser el principal punto, pero que la intención es alejarte, ya lo vimos, alejarte y ya solo obviamente el demonio al tener un poco más de auge dentro de tus acciones y de tu pensamiento, recurrimos al suicidio como bien lo tocaba Rodrigo, retomamos aspectos en donde la cuestión cultural nuevamente vuelve a tener peso. ¿Por qué? Porque lo rompes todo este esquema, terminas quitándote la vida. En muchas de las religiones que conozco o que tengo conocimiento, el suicidio está tomado en cuenta como el acto más castigado por Dios. Si bien te puedes sacrificar por un familiar, no puedes entrar al cielo si tú te suicidas. Bien, pues toda esta parte que podemos notar, todo conlleva a lo que es la cuestión del alma. El alma, fuera de lo que es el espíritu que cada persona tiene, es el botín para las cosas malas. Es lo que quiere salvar escapando de este plano. De ahí a que todas las cuestiones te lleven hacia el Padre en esa cuestión de si tú eres creyente. Si tú pierdes esa parte, obviamente eres más susceptible a que la parte negativa o la parte mala, la parte desconocida, pues tome parte de ti. Es por ello que toda esta cuestión de cuando estos dos bloques se chocan o se enfrentan, pues eso es una batalla, ¿no? Que hay que librar, pero siempre enfocado a lo que es tu alma. Entonces, Rubén, sí quisiera que pudieras ahondar un poquito más en este tema que bueno, que ahorita toco, en cuestión de la culpa, en cuestión de cómo lo estás enfocando tú desde la psique. Bueno, como lo mencionaste, la culpa es un factor base para que funcionemos como sociedad. Retomando el caso que mencionaba Rodrigo, hay que analizar los aspectos importantes aquí, es decir, esta persona se aleja de su familia. ¿Qué implica? Bueno, no estamos, o más bien la mayoría de la educación que recibimos nosotros no es prepararnos para ser independientes, para separarnos de nuestra familia, sino es mantenernos en ella, y el proceso de separación nos puede proporcionar crisis, una angustia muy grande. Entra muchísimos factores en la angustia, como lo es la fobia, miedos, ansiedad, ataques de pánico. Es decir, no estamos listos para poder salir de casa y ser independientes. Por lo tanto, el salir de esta norma, de este régimen que tenemos, nos da libertad para el cual no estamos preparados. Hay un caso en el cual un chico tenía una vida muy rígida, era muy ordenado, estaba comprometido, tiene una beca para irse a estudiar a Alemania. Cuando llega a Alemania
empieza a tener un estilo de vida totalmente distinto, con mayor libertad, empieza a probar nuevas experiencias. Cuando él regresa, entra en crisis y lo que vive es ataques de pánico. ¿Por qué? Claro, su estructura mental se rompe. Hay que tomar en cuenta que todos nosotros, en el momento que estamos a punto de ser independientes, ya sea salir de casa, comprometernos, implica un momento de angustia en el cual no estamos listos para comprometernos con nosotros mismos. Es decir, solamente estamos preparados para quedarnos en casa y ser dependientes. Es por ello que pueden surgir diferentes factores y diferentes trastornos a nivel psíquico. Ahora, retomando el caso que nos comentaba Rodrigo, hay símbolos muy importantes. Por ejemplo, ella ve a un símbolo materno, como podría ser la Virgen. Ajá. ¿Qué pasa? Pues sales de casa y esto implica romper esa relación materna. O sea, la independencia tiene que ver psicológicamente con separarnos de ese símbolo que nos protege, que nos da cuidados, el que nos da ese ser nosotros mismos. Al momento que tú sales, rompes, y cuando no estás preparado para salir de casa, puedes vivirlo con culpa, como si traicionaras a esa persona que te dio identidad. Es como traicionarte a ti mismo, y por lo tanto psicológicamente mereces ser castigado, es decir, vivirlo con culpa. Por lo tanto, el ver este símbolo, como es la Virgen, que es un símbolo de bondad, es el extremo de una madre buena, la cual viene y me salva y me perdona por haber fallado al seno materno en el que yo me desarrollé. Entonces me gustaría también que pudiéramos ahondar en esta parte de los símbolos y qué pasa socialmente, que nos apoyaras aquí en este análisis de cómo nosotros, como personas que vivimos en una cultura la cual no nos prepara para ser independientes, socialmente, ¿qué podríamos hacer para protegernos ante todas estas situaciones? Muy bien, mira, en esa parte cultural, basta que, bueno, es demasiado vasto. Notamos un principal foco de separación y obviamente de unión, que es un tema tal vez que no venga al caso, pero es globalización. Este punto nos lleva en parte a lo que yo comentaba, ¿no? De repente la cuestión de creencias se ha hecho tan amplia, tan grande, y dentro de esta amplitud, bueno, también nos damos cuenta de que nuestro mismo tipo de vida nos pide respuestas mucho más rápidas, y principalmente adoptamos ciertas cosas de otros grupos o de cosas que están haciendo otros grupos, otras culturas, para poder sanear lo que es nuestra situación. Ejemplo, un espectro, digamos el charro negro, a mí me está atacando, ¿no? O yo lo veo, o escucho cadenas del puerco con cadenas, o duendes dentro de mi casa. Pues, ¿quién mencionó que poniendo una campanita de Feng Shui en la puerta de mi casa va a ayudar a que esta cuestión se aleje? Si nos damos cuenta, la distancia no entre creencia, pero sí entre distancia de dónde están los asiáticos, dónde estamos nosotros, viene a razón de esto, ¿no? Esta misma lógica la ocupamos cuando notamos la misma creencia de Dios. Si bien ahorita Dios es una cuestión demasiado amplia, así como el mal, como lo estamos tratando de enfocar, debido a que ahora Dios tiene que enfocarse a nuestro estilo de vida. Ya no podemos ir a misa cada 8 días, no podemos estar rezando un rosario en la mañana, otro en la noche para dormir bien, pero sí podemos pasar a alguna iglesia que quede cerca de lo que es un centro comercial. Voy a hacer mis compras, me quedan 10, 20 minutos para pasar a escuchar la palabra de Dios, me meto, salgo con mis compras, salgo del supermercado, estoy cumpliendo con Dios, cumplo con mi función social como creyente en este punto, y fuera de ahí la cuestión de dinamismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos vamos a cuidar? Digo, de repente, pues sí es muy importante, Rod, y quisiera que pudieras ahondar un poquito más en cuestión de en qué nos podemos cuidar y cómo nos podemos cuidar. Hay varias medidas de cuidado, de prevenirnos, como por ejemplo, si no conoces algo, no te metas. Muchas personas han satanizado de más la Ouija y le dicen juego. No es un juego, es un ritual, y como todo ritual tiene que tener procedimiento, ¿no? No puedes ponerte así, ay, sí, vamos a jugar. Cuando tú dices la palabra jugar hacia un ritual, estás faltando el respeto. Entonces hay que investigar, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conocer? Pero lo voy a hacer bien, ¿no? Yo no les digo que no lo hagan, sino que lo hagan como se debe,
¿no? Esa es como una parte muy importante. Saber qué voy a hacer, para qué lo quiero hacer y cómo terminarlo, ¿no? Esa es la parte de todo ritual. ¿Cómo lo abro? ¿Cuál es el objetivo para el ritual? Y cerrar, ¿no? Todo ritual tiene esa necesidad, cerrarse, para que no haya, pues, consecuencias negativas. Otra cosa sería el acercamiento espiritual, el tener una fe. La fe siempre te va a proteger de los espíritus malos. ¿Por qué? Porque si a ti te atacan, si tú tienes miedo y todo, puedes recurrir a tu creencia, a tu Dios, a tu fe, para salvaguardarte, para construir ese muro que a fin de cuentas te va a defender de lo externo, ¿no? Otra cosa, pues, somos tres partes en un solo cuerpo, ¿no? Tenemos el espíritu, que el espíritu es lo que vuelve a Dios, el cuerpo, que nos pertenece y es nuestro medio para poder movernos dentro de este mundo, y el alma, que es la que recibe el premio o el castigo de nuestras decisiones en el libre albedrío. Y pues mi conclusión del caso es que la posesión demoníaca es muy extensa. No terminaríamos de hablar en una sola noche, ¿no? Es un tema bastante rico, bastante extenso. Sí hay que cuidarnos, tampoco hay que vivir con miedo, ¿no? Hay que vivir lo que tengamos que vivir, aprovechar las experiencias y también cuidarnos de todo, en todos los aspectos. Muy bien, por mi parte, Rodrigo, Rubén, algo muy importante y que bueno, sí quiero comentar. Rodrigo decía una parte muy importante: si no conoces, pues la verdad no te metes, ¿no? Y eso es algo que pues sí les quiero regalar al auditorio. Dentro de toda la visión y todo el panorama que hemos dado, se ha escuchado hablar, se ha tratado de estudiar, sin embargo, sin ninguna conclusión hasta el momento, ¿no? Ante este tipo de situaciones, auditorio, pues sí, recomendable mantenerlos en línea, digo, abóquense a su fe, abóquense a Dios o a lo que ahorita tengan como deidad presente, debido a que esto sigue siendo un caso desconocido, un tema que va a dejar para más. Pues no somos descubridores de un hilo negro, una cuestión así, pero sí de algo muy cierto. Son cosas que no ha habido conclusión y que mientras siga evolucionando la sociedad va a haber mayores directrices por donde dirigir nuestra atención, donde dirigir nuestra fe, y por otra cosa, por donde también puede haber una serie de ataques. Es importante hacer mención de lo que ustedes acaban de comentar, el conocer. Lo que nos produce el desconocimiento es entrar en situaciones que pueden ser peligrosas, o sea, que nos puede causar angustia. Y esto es uno de los fenómenos psicológicos más fuertes: la angustia, el miedo. Hay que conocerse, hay que primero saber, como bien lo mencionaba Rodrigo, el por qué. No puedo buscar respuestas hacia eventos o sucesos de nuestro pasado en situaciones que nos pueden provocar mayor agresión psicológica o espiritual inclusive. Es importante siempre saber quiénes somos, a dónde vamos, qué buscamos, como bien lo mencionaba Rodrigo, y es un tema, como bien lo mencionaron, amplio, o sea, entra diferentes aspectos: psicológico, social, parte demonológica, inclusive podemos abarcar en otras áreas, ¿no? La neurológica, qué pasa con la parte corporal, etcétera, ¿no? Necesitamos de muchas áreas para poder tener o llegar a un punto central. Es un tema muy amplio en el cual cada uno de sus opiniones aporta algo. Sin embargo, es importante también saber qué opinan ustedes, qué material nos pueden dar a nosotros para poder analizarlo, dar nuestro punto de vista, y que también ustedes nos den su punto de vista, sus experiencias. No hay nada mejor que el punto de vista propio, lo que cada uno vive. Y pues ya nada más para terminar, pues muchas gracias por ver los programas. No se olviden de seguirnos en Facebook, en YouTube, suscribirse al canal, darle like a las publicaciones y pues compartirnos material y todo lo que ustedes puedan aportar es bienvenido. Muy bien, bueno, por esta ocasión, amable auditorio, bueno, ha sido todo. Esperemos que estos puntos de vista que pudimos compartir con ustedes sean provechosos y para todos ustedes que tengan excelente noche.